Allí donde hay signos organizados hay lenguaje. Ya veíamos en la entrega pasada que los signos son acontecimientos físicos percibibles que mm, contienen información que si nosotros contamos con la llave cultural o el código cultural, podemos acceder a ella. Entonces, cuando estos signos se organizan, cuando hay signos de mucha índole en un mismo campo, en un mismo espacio, en un mismo ámbito, los signos se organizan y entonces a partir del sistema sintáctico con el cual se organizan, nosotros podemos establecer que existe lenguaje. Para entender qué es lenguaje, podemos citar, por ejemplo, el lenguaje de señas. Sabemos que cada una de las señas significa algo, que cada una de las señas es interpretada por el experto y que uniendo todas esas señas, el intérprete puede entender el mensaje. Las señas, sin embargo, se organizan a partir de unas normas, unas leyes que se llaman en lenguajes sintácticas y estas leyes también son entendidas por el intérprete al igual que por el emisor. De alguna manera los signos no se presentan casi nunca solos, siempre están acompañados de otros para poder expresar ideas más amplias y más grandes que el signo individual. Así es que podemos entender que existen lenguajes de señas, existe el lenguaje de los sonidos, que es la música, existe el lenguaje de las palabras y también existe el lenguaje del cuerpo, hablamos del lenguaje no verbal, por ejemplo. Y de esta manera también hablamos del lenguaje cinematográfico, del lenguaje fotográfico, del lenguaje pictórico, etcétera. Cada uno de estos ámbitos eh, es considerado lenguaje porque su totalidad está lograda a partir de la interacción de signos de mucha índole. De igual manera ocurre con el paisaje urbano. El paisaje es un conglomerado de signos que se organizan a partir de los cuales nosotros, los habitantes o intérpretes de este lenguaje, podemos descubrir, analizar, imaginar mensajes. Es así como la ciudad se comunica con nosotros. Y nosotros, con nuestro comportamiento, con nuestra intervención en el strip artificial, con nuestra también creatividad, establecemos un diálogo cotidiano con lo urbano. Tan es así que nuestras decisiones en la ciudad están determinadas por nuestra capacidad para entender la ciudad, nuestra habilidad para entender la organización de signos y están mediados por nuestra pasión por el lenguaje urbano. En general, todos los habitantes urbanos leemos la ciudad y la interpretamos, pero lo hacemos de una manera inconsciente, de una manera espontánea, porque es innato en el hombre usar el lenguaje para comunicarse con el mundo, con la realidad. Entonces, así, estableciendo el paisaje urbano como un lenguaje, es decir, una estructura de signos que se organizan bajo unas normas o bajo unas leyes, las cuales nos permiten acceder a información urbana. De esta manera podemos entonces empezar a trabajar
la manera como los signos urbanos se organizan y empezar a estudiar entonces específicamente la manera como se estructuran los signos, la manera como se establecen las normas sintácticas del lenguaje urbano o las normas sintácticas del paisaje urbano, entendiendo el paisaje como un lenguaje. Tenemos la posibilidad de entender entonces nuestra relación con lo urbano o con el paisaje urbano como una relación lingüística, simbólica, como una relación intelectual y también como más bien una relación de índole cultural, ya que el lenguaje se establece como el elemento fundamental en la construcción de las culturas, como el elemento, digamos, la habilidad extraordinaria para consolidar grupos humanos e identidades. Los lenguajes no son exclusivamente humanos. Los elefantes, las ballenas, los animales otros, todos, comportan niveles de comunicación o expresan niveles de comunicación diferentes. Y no solamente niveles, sino dimensiones, formatos, maneras de comunicarse bastante complejas y absolutamente difíciles de acceder a ellas. Ya diéramos lo que fuera por entender lo que dicen las ballenas o lo que dicen los elefantes con sus sonidos, con sus gestos. Sin embargo, hacemos todo el esfuerzo por entender el sistema comunicacional de cada uno de ellos, de cada especie. Tenemos que cambiar nuestro código, olvidarnos de nuestra manera de comunicarnos de alguna manera para acceder a otras formas de comunicación. Nos comunicamos muy bien con nuestros animales domésticos, por ejemplo. Los entendemos, los conocemos, sabemos cómo reaccionan, sabemos su mirada, sus gestos, sus velocidades. Ah, entonces, digamos que el lenguaje es el medio a partir del cual nos podemos estructurar con el mundo, con los otros, no importa que sean de nuestra especie o no. Bien, volvamos al paisaje urbano y al paisaje urbano considerado como un lenguaje. Si nosotros vamos por cualquier ciudad, sabemos bien que existen elementos radicalmente diferentes en cada una de ellas, pero también elementos iguales, elementos básicos que nos dan la posibilidad de entrar al mundo de la ciudad. Las calles, las esquinas, la diferencia entre lo urbano y lo arquitectónico, las escalas, las estructuras urbanas a veces son caóticas, a veces son racionales y nosotros más o menos entendemos los diferentes movimientos de la estructura espacial. El principal elemento, el fundamental, algo así como la, el orden de las palabras en una hoja que se organizan en renglones, ¿cierto? Que vamos de izquierda a derecha escribiendo en renglones. Eso es fundamental para el lenguaje escrito. Inclusive cuando estamos hablando, la estructura de la frase, una detrás de otra, son cosas elementales del lenguaje escrito y hablado. En el caso del lenguaje urbano,
La estructura urbana, las relaciones espaciales urbanas, nos dan la posibilidad de orientarnos en la ciudad, de saber dónde estamos. Esa estructura urbana que Martí Ariz concibe como estructura profunda, está hablando de la organización y relación de todos los espacios de una ciudad. Esa estructura fundamental o estructura profunda es, digamos, el primer elemento para poder entender o entrar al mundo del paisaje urbano como lenguaje. Cada uno de los espacios urbanos es un signo que se estructura con otros signos espaciales. Es así que si vamos por la séptima y encontramos de pronto el Parque de los Hippies. El Parque de los Hippies y la séptima se estructuran íntimamente. El Parque de los Hippies se extiende hasta la séptima. Y toda la séptima, durante el transcurso o el lapso que dura conectada con el parque, se extiende, se amplía sobre él. De esta manera, la estructuración entre parque y avenida logran una de las relaciones fundamentales del lenguaje urbano, que es la estructura topológica. Es así como existen grupos de espacios que hacen familias espaciales y que tienen jerarquías entre sí. Alrededor del Parque de los Hippies podemos encontrar la carrera novena, la calle 60, la carrera séptima. Entonces, todas estas calles se vuelven tentáculos que salen y entran del Parque de los Hippies y el Parque de los Hippies se vuelve el estructurador. Digamos que sobre esta primera estructura topológica se van a escribir miles de historias urbanas o miles de mensajes urbanos o se van a instalar muchos de los signos urbanos que nosotros leemos cuando recorremos la ciudad. Sin embargo, esta estructura básica, esta estructura fundamental, la que no se mueve casi nunca, la que es más estable, esta estructura es fundamental para orientarnos en la ciudad. Cualquier otra lectura la vamos a poder hacer si entendemos dónde estamos en términos espaciales, es decir, si nos orientamos. Y la estructura topológica, las familias espaciales, nos permiten entender nuestra localización en el paisaje urbano o en la estructura general de la ciudad. Para poder entrar fácilmente a comunicarnos con la ciudad, primero tenemos que entender la estructura topológica y entender nuestra localización en ella. Porque si estamos perdidos, no podemos establecer ningún otro tipo de comunicación con el paisaje urbano. Principal, orientarnos. ¿Qué pasa cuando vamos en una ruta del metro en cualquier ciudad del mundo y al salir de la estación no sabemos dónde es derecha, no sabemos dónde es izquierda, no sabemos para qué lado está el centro de la ciudad, etc. Cuando estamos conociendo la ciudad, nos pasa esto frecuentemente, porque al desconectarnos de la estructura topológica y rodar por debajo de tierra, estamos rompiendo nuestra relación con la estructura topológica de la ciudad. Es relación que debe ser restablecida en el momento en que vuelvo a conectarme con ella cuando salgo de la estación destino. En las primeras veces, por supuesto, en una estación nueva, tendríamos que hacer la reflexión. ¿Dónde es? ¿Arriba? ¿Abajo? Ya, claro,
Después de hacerlo varias veces, nuestra orientación con el espacio, con la estructura topológica, va a ser espontánea, natural, cotidiana. Tan es así que podemos inclusive extrañarnos que alguien se pierda. Pero cuando hemos sido visitantes y nuevos habitantes de una ciudad y recordamos nuestra experiencia, entendemos que es necesario acostumbrarnos a la nueva estructura topológica y asimilarla de tal manera que entendamos que es el primer paso para poder comunicarnos con la ciudad y para poder movernos en ella. La orientación, la estructura topológica, fundamental. Todas las ciudades están conformadas por infinidad de familias espaciales, por infinidad de familias topológicas. Por ejemplo, en Chapinero, una es la familia topológica que establece o que se establece alrededor y a partir del Parque de los Hippies, y otra vecina, continua, muy cercana, es la familia que se establece con todos los espacios que acompañan al Parque de Lourdes y a su iglesia. Las dos estructuras están muy cercanas, como vemos en la imagen. Sin embargo, su historia, su crecimiento independiente gracias a la Quebrada Las Delicias, ha generado espacios que son amigos de cada uno de los parques y ha generado una especie de transición entre una estructura y otra. Es así como la calle 62 se convierte en un límite para la estructura de hippies y para la estructura espacial topológica de Lourdes. En la 62 hay un punto muerto donde no se pertenece del todo a la estructura de hippies y donde no se pertenece del todo a la estructura de Lourdes. Claro, la urbanización sobre la Quebrada de las Delicias fue mucho más lenta que la urbanización alrededor de los parques de Lourdes y hippies. Entonces, por evolución urbana, las construcciones topológicas alrededor de los dos parques generaron también identidades culturales, identidades estéticas, usos, etc. Dos familias topológicas muy cercanas. En términos de la administración del municipio, de la ciudad, generalmente las administraciones municipales o las administraciones de las ciudades no se rigen por este tipo de estructuración espacial o de estructura topológica profunda. Generalmente, como cuando se dividen a departamentos o países, una avenida es la que determina el cambio entre una alcaldía, entre una UPZ y otra. Pero en términos de evolución urbana, en términos de lenguaje urbano, en términos de estructura topológica, podemos entender que el orden de la ciudad no es matemático ni administrativo. El orden del lenguaje urbano se estructura a partir de las familias, la relación entre familias espaciales o familias topológicas espaciales.